Gracias por ingresar a la lección número 25 de todo este proyecto de 60 lecciones de Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben, yo ya se los dije varias veces, pero no me voy a cansar de repetirlo y explicarlo. En Lucas capítulo 24, a la altura del relato de la historia, el Señor Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos y Él tomó varios días para explicarle a sus discípulos judíos todo lo que de Él decían Moisés, los profetas y los salmos. El Tanaj hebreo, nuestro Antiguo Testamento. Es muy importante. Si estudiamos Cristología, si estudiamos la persona del Mesías de Israel, la persona del Señor Jesucristo, debemos estudiar, prestar mucha atención. Hay mucho contenido, mucho volumen de escrituras hablando de Él en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. Por eso quise dedicar 3 lecciones a estudiar las fiestas de Jehová, las fiestas levíticas, porque las fiestas de Jehová fueron una forma de anunciar al Mesías de Israel. Titulé esta lección número 25, Cristología, el Mesías anunciado por las fiestas de Jehová. Y en esta primera lección en cuanto a este tema, vamos a ver la introducción al tema y las fiestas de la primavera de Israel. Me refiero a marzo, abril y mayo, la primavera de Israel. Repito, el Mesías anunciado por las fiestas de Jehová. Bueno, mis amigos, entramos en el tema y vuelvo a decirles que al Mesías lo anunciaron Moisés, los profetas y los salmos. Por tanto, al estudiar Cristología tenemos que estudiar desde allá. Y vamos a dedicar estas 3 lecciones, 25, 26, 27, a las fiestas de Jehová, que están allí detalladas, establecidas principalmente en Levítico 23, aunque enseguida les voy a dar algunos capítulos más. Las fiestas de Jehová, en el marco del calendario de Jehová, el calendario que Dios le dio a Moisés desde Éxodo 12 y desde cuando estaban allá en Egipto, el calendario de Jehová. Entonces, fiestas de Jehová en el calendario de Jehová, centralizadas en el tabernáculo, que después llegó a ser templo en Jerusalén, en el marco. Esto es muy importante, escuche esto por favor. Fiestas de Jehová en el marco del clima y de las cosechas en la tierra prometida. Claro, porque las fiestas tienen que ver con las ofrendas de las cosechas de los judíos. Esto es algo maravilloso. Dios le dio todas estas reglamentaciones y todas estas fiestas a los judíos sin que ellos conociesen ni nunca hubiesen visto la tierra prometida, el clima, las cosechas. Dios se las dio de antemano en el desierto, lo leemos en Levítico 23. Una maravilla. Y estas fiestas de Jehová anunciaban proféticamente al Mesías, su obra, sus 2 venidas a Jerusalén, sus gracias, sus beneficios, sus bendiciones. Muy bien, mis amigos, repito entonces, estudiando Cristología, estudiamos el Mesías anunciado por las fiestas de Jehová, en el calendario de Jehová, centralizados en el templo, en el marco del clima y de las cosechas de la tierra prometida. Por favor, tome nota, aquí lo vamos a poner. 7 capítulos para leer en casa. Usted quiere estudiar Cristología. Es un honor, es un gusto conocer al Señor. Pero debe leer sí o sí en este tema al respecto, lección 25, 26, 27, las fiestas de Jehová. Le doy 7 capítulos para que usted lea en casa, pero ubíquese en el tiempo. Allá en el desierto, Dios les está dando a los judíos las fiestas y más adelante otros capítulos más. En el entorno y en el trasfondo de Israel y las fiestas anunciando al Mesías de Israel y las fiestas centralizadas en el tabernáculo en principio y después en el templo en Jerusalén. 7 capítulos para leer, aquí los tiene. En primera instancia, Levítico 23.
porque en Levítico 23 están establecidas las 7 fiestas. En un momento vamos a comenzar a leer allí. Dios primero le dice a los judíos que deben guardar el Shabbat, el sábado semanal, y luego les establece las 7 fiestas anuales. Levítico 23, Deuteronomio 16, 40 años después, o 39, Dios mueve a Moisés para que repita la ley. Deuteronomio, la repetición de la ley. En Deuteronomio 16 la vuelve a repetir a las 7 fiestas y establece en capítulo 16, versículo 16, el mandamiento de que todo varón judío debía subir al templo en las 3 fiestas principales, 3 fiestas anuales, Pascua, Shavuot, o sea, Pentecostés, y Sukkot, tabernáculos. Bien, Levítico 23, Deuteronomio 16, lea también por favor Éxodo 12 en su casa. Bueno, Éxodo 12 es anterior históricamente a estos textos. Es la situación en Egipto, cuando Dios les llama a Moisés y a Aarón, les da el nuevo calendario y les manda sacrificar el cordero el 14 de Abib a la media tarde, a las 3 de la tarde. Allí se establece la Pascua, la Pascua primera, la Pascua en Egipto, que dio lugar a la fiesta de la Pascua, que era recordatoria del Cordero de Pascuas de Egipto, pero también era profética, anunciatoria del Cordero de Dios que Dios traería y sacrificaría unos siglos después en Jerusalén. Bueno, así que Levítico 23, Deuteronomio 16, Éxodo 12, lea en casa. Por favor, también lea Levítico 16. Ahí está toda la reglamentación de cómo todo lo que debía hacer el sacerdote, todos los sacrificios en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón en el templo. Levítico 16, Yom Kippur. Bien, ¿qué más le doy para leer? Allí viene Zacarías 14. Zacarías escribió muchos años después, varios siglos después de Moisés. De hecho, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y de hecho fue escrito unos 500 años antes de Cristo. En Zacarías 14 se habla del regreso del Mesías y una vez establecido el Mesías en Jerusalén, su segunda venida, los habitantes de todo el mundo serán convocados para venir a Jerusalén y festejar y recordar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Así que Levítico 23, Deuteronomio 16, Éxodo 12, Levítico 16, Zacarías 14 y 2 capítulos más, aquí los tiene, Números 28 y 29. En Números 28 y 29, en estos 2 capítulos, Dios le estipula a los judíos todos los sacrificios que anualmente tenían que presentar. En primera instancia, para todos los días, cada día del año tenía su sacrificio continuo, en la mañana y en la tarde. Después, los sacrificios estipulados para el día de reposo. Después, los sacrificios estipulados para el primer día de cada mes del año. Y después los sacrificios estipulados para cada una de las fiestas, y las fiestas que llevaban 7 días, como por ejemplo la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos, 7 días de fiesta, hay estipulado la cantidad y todos los sacrificios que tenían que presentar en el templo cada día, cada uno de los días de todas esas fiestas. Entonces, número 28 y número 29. Tenemos que leer esos capítulos, tenemos que comprender la idea y bien enmarcado allí en ese contexto, en ese trasfondo judaico del templo. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Les hablo de las fiestas de Jehová. Vuelvo a leer el título de la lección. El Mesías, el Cristo, anunciado por las fiestas de Jehová. Bien, las fiestas son 7. 4, las primeras 4 están fechadas por Dios, todas están fechadas. Levítico 23,
Las primeras 4 son fiestas de la primavera de Israel, marzo, abril, mayo, más o menos porque el calendario judío, el calendario que Dios le dio a Moisés, no siempre encaja con el nuestro, va variando. ¿Por qué? Porque ese calendario es, el año es marcado, el año solar, pero los meses son lunares. De modo que los meses tienen 29 días y unas pocas horas, entonces se va atrasando, los meses se van atrasando hasta que es necesario agregar un mes, como si fuera un mes bisiesto, así, un año bisiesto, un mes. Ellos agregan un segundo mes de marzo para ponerse al tono. ¿Por qué? Porque Dios insiste en los textos de guardar las fiestas de Pascua y panes sin levadura en Abib, en el mes de Abib, pero que es primavera. La palabra Abib también significa primavera. Y las otras fiestas en el otoño de Israel, porque las fiestas tienen que ver con las ofrendas tienen que ver con las cosechas tienen que ver con los tiempos de lluvia, el clima, el sol en la tierra prometida. Entonces, 7 fiestas. Las 4 primeras de la primavera, las últimas 3 del otoño de Israel. Las 4 primeras fiestas de la primavera anunciaban la primera venida del Mesías a Jerusalén. Una maravilla. Las últimas 3 fiestas del otoño de Israel siguen anunciando la segunda venida del Mesías a Jerusalén. Las 4 primeras fiestas de la primavera son Pascua, primicias, panes sin levaduras y Shavuot o Pentecostés. Vamos a ver bien los tiempos, las fechas, las formas, enseguidita. Las fiestas del otoño son 3. Fiesta de trompetas o Yom Teruah o Rosh Hashanah. La siguiente es Yom Kippur, el día del perdón. Y la tercera del otoño, la séptima en el orden total, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Insisto, las 7 fiestas de Jehová es una profecía magnífica que demuestra que Dios tenía todo preparado con anterioridad, con anticipación. Las 7 fiestas de Jehová, las 4 de la primavera y las 3 del otoño, anunciaban las 2 venidas del Mesías. Estamos estudiando Cristología, estamos estudiando de Él. Las 2 venidas del Mesías a Jerusalén y al templo. Esto está centralizado en el templo. Las 2 venidas del Mesías a Jerusalén y sus beneficios, porque Él viene no solo en 2 venidas, sino en 2 grandes y claras misiones a Jerusalén. Muy bien. Hecha esta introducción, vamos a considerar las fiestas de la primavera. Con una breve mención aquí, como para cerrar la introducción, del hecho que varias veces dijimos que las fiestas de Jehová, centralizadas en Jerusalén y en el templo, anunciaban al Mesías. Todo ese templo, todo ese ritual, ese camino del sacerdote desde la puerta oriental hasta el lugar santísimo y el derramamiento de sangre y las vestiduras sacerdotales y las fechas, todo es un intrincado, no complejo, pero bien armado proyecto allí, modelo que anunciaba al Mesías. Así es. En Colosenses 2, 16 y 17 dice que todo este sistema de fiestas, Shabbat, Luna Nueva y después todas las fiestas, todo era sombra de lo que el Mesías era y haría y es. ¿Comprende? Sombra, el cuerpo de todo es Cristo, es decir, el que cumpliría todo lo que esa sombra profética anunciaba, era y es el Mesías, el Señor Jesucristo. De manera parecida, abundantemente el libro, la epístola a los Hebreos, nos explica eso. Nos dice que aquel tabernáculo, que luego fue templo en Jerusalén, era sombra
y era modelo copiado del cielo, que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. ¿Se da cuenta? Modelo del cielo, sombra de lo que haría el Mesías, porque el Mesías estaba anunciado en los sacrificios, en forma, derramamiento de sangre, fechas, etc. Pero también estaba anunciado por las figuras del sumo sacerdote. Eso leemos en Hebreos, que fundamentalmente proyecta el libro, la esencia del libro, el tema central del libro proyecta el Yom Kippur, el día del perdón, cuando se ofrecían 2 machos cabríos y el sumo sacerdote allí hacía la expiación, que vamos a considerar en la próxima lección, la lección número 26. Entonces, Colosenses nos dice que todo esto era figura y el cuerpo que cumpliría todo esto era la persona del Mesías. Hebreos nos explica que todo el sistema levítico, todo el tabernáculo y luego el templo era sombra y era modelo que proyectaba proféticamente la persona y la obra del Mesías. Magnífico. Lo mismo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 15 y 18, que ya hemos mencionado con anticipación. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 15 al 18. Allí dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No quiere decir la ley vino por Moisés y después vino la verdad por Jesucristo. No quiere decir que Moisés ni haya sido mentiroso ni inexacto. No. Lo que quiere decir ahí es que la ley figuraba en el tabernáculo, en los sacrificios, en el sacerdote, en las fiestas, en las fechas. Figuraba, era un modelo, era una sombra de lo que el Señor Jesús, el Mesías, haría en realidad. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley, la Torá vino por Moisés, que fue modelo, que fue sombra, que fue anticipo. La realidad, la gracia de Dios y la verdad vinieron en la persona de Jesucristo. Y las 7 fiestas marcan las 2 venidas a Jerusalén. Las primeros 4, su primera venida a Jerusalén y su primera misión, que ya sucedió para nosotros. Las 3 fiestas futuras, las fiestas del otoño de Israel, marcan su segunda venida a Jerusalén. Muy bien, entonces, hecha la introducción, vamos a considerar en el resto de esta lección número 25 las 4 fiestas de la primavera de Israel. 4 fiestas de la primavera de Israel. Mis amigos, hermanos queridos, ustedes deben tener allí una Biblia, tomar nota, van a aparecer aquí los versículos, pero ir leyendo conmigo. Yo voy a leer Levítico 23 del 1 al 22. Distintos párrafos para considerar las 4 primeras fiestas de Jehová. La primera fiesta, voy a comenzar, la primera fiesta es Pesaj, Pascua, pero en la introducción del capítulo 23, Dios le marca a los judíos también la importancia de descansar el sábado, celebrar el Shabbat semanal. Leo entonces Levítico 23, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Considere, Levítico 23, 6 días, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, Shabbat, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Desde versículo 4 hasta el 5, aquí marca la primera fiesta del calendario anual judío, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Leo versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ese es el mes de Aviv, más o menos nuestro abril, como les decía. En el mes primero, a los 14 días del mes,
entre las 2 tardes, es decir, más o menos a las 3 de la tarde, Pascua es de Jehová. Bueno, aquí está establecido, estipulado la primera fiesta. No se la explica. ¿Por qué no? Porque ya fue explicada en Éxodo 12 y hay más en Deuteronomio 16 y hay mucho más para explicar en otros textos. Quiero decirles, yo voy a ser breve en esta oportunidad, pero más adelante, cuando estudiemos de la entrega del Señor Jesucristo, yo voy a tomar toda una lección para considerar la Pascua, para considerar la entrega del Cordero de Dios, el Mesías. Entonces, más adelante, cuando consideremos su entrega, aquí vamos a considerar las 4 fiestas de la primavera de Israel. Primera, entonces, Pesaj, esa es la palabra hebrea, significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque se recuerda cuando los judíos en Egipto, Dios les dijo que lo hicieran, pintaron con la sangre del cordero, sacrificaron el cordero a las 3 de la tarde, el día 14, ¿se acuerdan? Con la sangre pintaron el marco de sus puertas y en la noche el ángel del juicio, el ángel de Jehová, pasaba por todo Egipto, ajusticiando a cada primogénito en Egipto. Sin embargo, al ver la sangre manchando allí el madero de la entrada de esa casa judía, pasaba por alto y no había juicio en esa casa judía. De allí viene el nombre, Pesaj, pasar por alto, y quedó esa sangre manchando allí ese madero. Entonces, la fiesta de Pascua, el 14 de Abib, la tenían que celebrar. Sacrificaban el cordero a la media tarde, lo iban a hacer en el templo, y entrando la noche, es decir, en el atardecer lo iban a asar al fuego, y entrando en la noche lo iban a comer con hierbas amargas, etcétera, que lo vamos a considerar, como les decía, más adelante. Entonces, fiesta de Pesaj, Pascua, la primera. Iba a ser una fiesta recordatoria de lo sucedido en Egipto, pero algo más. Iba a ser desde entonces una fiesta anunciatoria, una fiesta profética, porque Dios tenía preparado con anterioridad, y la Escritura dice desde antes de la fundación del mundo, tenía preparado Dios con anticipación otro cordero, su cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual iba a sacrificar el mismo día, la misma hora y en condiciones similares, manchando con su propia sangre el madero de la cruz. Bueno, entonces, Levítico 23, primera fiesta de la primavera, Pesaj, Pascua. Usted lo puede estudiar en Éxodo 12, la fiesta que con anticipación fue allá en Egipto, Levítico 23, Deuteronomio 16, y después vamos a estudiarlo más en una lección próxima. Fiesta recordatoria del Cordero de Egipto y de la salida de Egipto de Israel. Fiesta anunciatoria también, sí, porque anunciaba, aunque los judíos en principio no se dieron cuenta, anunciaba que Dios tenía otro cordero para sacrificar en situaciones similares y el mismo día y hora. Cordero, sangre, liberación. Vamos a estudiar cuando veamos la Pascua y el Cordero, el Mesías como Cordero, que fue anunciado por Isaías varios siglos después, que como Cordero sería llevado al matadero. Bueno, entonces, primera fiesta. Después vamos a volver para dar algunas aplicaciones. Segunda fiesta, voy a leer allí en Levítico 23, 6 al 8. A los 15 días de este mes, es decir, al día siguiente, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. Dura 7 días esa fiesta. 7 días comeréis panes duros, panes sin levadura. Estoy leyendo desde versículos 6 al 8. El primer día, es decir, el día 15 de Abib, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día también será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Muy bien, mis amigos, esta es la fiesta de Matzah, de los panes sin levaduras, que después en el Nuevo Testamento se llamó
ácimos, sin levadura. La fiesta de Matzá, una semana, desde el 15 hasta el 21 de Aviv. El 15, santa convocación, reposo absoluto, feriado solemne, el 15 de Aviv. Toda una semana de fiestas y sacrificios y asados y familias y cánticos y todo eso. Una semana, pero con panes sin levadura. El día 21, reposo también solemne, y allí terminaba la fiesta de los panes sin levadura. 7 días de sacrificios, comidas entre los días 15 y 21, Shabbat el día 15 y el día 21, Shabbat especiales, toda esa semana panes sin levadura. Tercera fiesta está en medio de esos días también, es una conmemoración, es una celebración especial. Vamos a leerlo desde versículo 9 hasta el 14. Levítico 23, 9 al 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis la cosecha, la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Esta es la siega de cebada. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día de reposo, es decir, 14 Pesaj, 15 feriado solemne, Shabbat solemne, cualquier día de la semana que fuese. Y después del reposo, me parece que si caía un sábado ahí sería después del reposo, el día siguiente del día de reposo traían esta ofrenda de esta gavilla de cebada. Versículo 12, el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, tercer acontecimiento, tercera fiesta dentro de esos días de los panes sin levadura, era las primicias de la cosecha. Las primicias de las cosechas de la primavera de Israel, las primicias de cebada. Era una ofrenda mecida presentada el primer día hábil luego de Pascua, podríamos decir así. Primer día hábil, el 14 era Pascua, es decir, sacrificaban el cordero, 15 feriado solemne, primer día hábil luego de los reposos, ofrenda mecida, primicias de cebada. Y después, 50 días después, venía la 4ª fiesta de primavera, que era la fiesta de Shavuot, que nosotros conocemos como 50 Costés o Pentecostés. Y para eso vamos a leer desde versículo 15 al 22 en Levítico 23. Leo, por favor, conmigo, Levítico 23, 15. Y contaréis el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, desde ese día, desde la ofrenda mecida, desde la ofrenda de las primicias, desde ese día tenían que contar 7 semanas, 49. El día siguiente, día 50, una fiesta más, la 4ª, Pentecostés. Dice, versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo a Jehová. Esta sería la ofrenda de trigo. Ofrenda de trigo. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida,
de olor grato para Jehová. Versículo 19, ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Versículo 21, convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Pentecostés, Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien, ¿se dio cuenta? Desde el día que entregaban las primicias, la ofrenda de la gavilla de cebada y mecida, después de Pascua, desde el día de la ofrenda de las primicias de cebada, contaban 7 semanas y luego un día más 50, y en el día 50 era Shavuot, de las fiestas de las semanas, que en hebreo es Shavua, las fiestas de las 7 semanas, el día siguiente, día 50. Esa fiesta en nuestro castellano la conocemos como Cincuentecostés o Pentecostés, fiesta de Shavuot. Desde las primicias, 7 semanas, el día siguiente era la ofrenda del trigo que ellos habían cosechado durante esas semanas. Pentecostés, día 50. Y les digo algo, los judíos conmemoraban, además de esta fiesta, porque es muy linda la fiesta de Shavuot. Yo en una oportunidad en mis viajes estuve en la Galilea y justo en esos días de mayo, fue el año pasado, tocó Shavuot, hermoso, porque todos los granjeros, todos los kibutz salen a regalar presentes a sus amigos, frutas, cereales. Como no tienen templo donde ofrendarlo, se lo dan a los vecinos y hacen fiesta y es feriado. Bueno, esa es fiesta de Pentecostés, Shavuot, que si tuvieran templo serían ofrendas para llevar al templo el día 50. Y les digo un dato más, como les decía recién, los judíos además de eso conmemoraban y siguen conmemorando que Dios en ese día les entregó la ley. Si usted cuenta desde la salida de Éxodo 12, los judíos salieron de Egipto, Éxodo 12, Éxodo 13, cruzaron el Mar Rojo, etc., vinieron frente al Sinaí, y ahí nos dice Éxodo 12, Éxodo 13, después leemos en Éxodo 19 que están allí marcados los días. Usted cuenta y va a comprobar que los judíos recibieron la ley de parte de Jehová en el Sinaí el día 50, Entonces los judíos, para Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, es la fiesta de las ofrendas de las cosechas, van todos al templo, alegría, gozo, etc. Pero también recuerdan y conmemoran algo muy importante y muy bueno. Dios les dio la ley en ese día por medio de Moisés, específicamente los 11 mandamientos, lo leemos en Éxodo 20. Dije 11 mandamientos, ¿sí? Los 10 que nosotros conocemos más un mandamiento más de realizar un altar y allí ofrendas, y comieron juntos con Dios en aquella oportunidad. Qué lindo que viene. Entonces, 4 fiestas, mejor dicho, 7 fiestas anuales anunciaban la persona y la obra del Mesías. Las 4 primeras fiestas judías, levíticas, en el templo, las 4 primeras fiestas de la primavera de Israel anunciaban la primera venida del Mesías. Las otras 3 anuncian, y lo vamos a ver más adelante, la segunda venida del Mesías a Jerusalén. Vamos a algunas explicaciones más en cuanto a estas 4 fiestas y que nos hablan del Señor Jesucristo. Bien, insisto, las fiestas de la primavera de Israel, marzo, abril, mayo, van mostrando y van anunciando proféticamente al Mesías y su primera venida a Jerusalén,
sus bendiciones y sus beneficios. Vamos a repasar las 4 y lo vamos a entender observando la persona de Cristo. Estamos estudiando Cristología, estamos estudiando su persona. Primera fiesta que ya leímos acá, la fiesta de Pascua, Pesaj. El 14 de Aviv tenía que ser sacrificado el cordero, su sangre manchando el madero, su sangre les protegió del juicio, pasó por alto el juicio de Dios y les abrió la puerta hacia la libertad. Se cumplió en Cristo, el Cordero de Dios. Lo vamos a estudiar más adelante, les dije, ¿no? El Cordero de Dios. Entonces, el Mesías cumplió la primera fiesta. El Mesías, el Señor Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, mis amigos, Él murió el día exacto. Usted sabe que murió para Pascua. Claro, Él murió el 14 de Aviv a la media tarde. De eso nos informan los evangelios. Especialmente el Evangelio de Marcos, lo vamos a ver, nos pone los horarios del día. El cordero fue sacrificado y quedó sangre en ese madero. Fue sacrificado el 14 a la media tarde como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él derramó su sangre es eficaz para quitar nuestros pecados y nos abrió la puerta a la libertad. Ahora somos llamados hijos de Dios, vivimos bajo el amparo y protección de Dios y bajo la gracia de Dios en Cristo el Cordero. ¡Qué maravilla! Primera fiesta. Segunda fiesta, Matzá. Aquí voy a alterar un poquito el orden, no es el orden de Levítico, lo altero un poquito, pero Matzá, la fiesta de panes sin levadura, creo que tiene que ver con la vida que Él nos dio. Es una fiesta la vida terrenal, por supuesto que la vida celestial cuando nos transforme en gloria será algo extraordinario, pero hoy en día la vida que nos dio, porque nos cambió la vida y nos dio vida nueva y nos hizo hijos de Dios y nos dio su Espíritu Santo, bueno, la vida nueva que nos dio es una fiesta comparada con la experiencia de los perdidos, con la experiencia de la gente que vive en el mundo sin Dios y sin Cristo. La vida que nos dio es una fiesta. Los panes sin levadura. Esos 7 días de panes sin levadura creo que es una tipificación de la vida cristiana que tenemos en Él y con Él. 7 días. Vida cristiana terrenal. Leemos en 1 Corintios capítulo 5, usted lo puede leer. 1 Corintios 5, versículos 6 al 8, así lo tiene. Leemos que Él fue nuestra Pascua y ya fue sacrificado. Y Pablo dice, vivamos la fiesta, pero despojémonos de levadura, hipocresía, envidias, celos que dañan la vida realmente, dañan la vida de los seres humanos. Limpiémonos de esa levadura que contamina toda la masa, toda la vida. Hipocresía religiosa, celos, envidias. Limpiémonos para festejar la vida que nos ha dado el Señor, para andar en vida nueva. La vida que nos dio es una fiesta comparada con la experiencia de los seres humanos perdidos, los seres humanos de este mundo. La vida cristiana terrenal es una fiesta, debemos vivirla sin levadura. Así como los judíos eran responsables y siguen siendo responsables de limpiar la levadura para celebrar esa fiesta, quitar la levadura de la casa, nosotros también somos responsables de disfrutar la vida que nos da Cristo el Señor y que tenemos en Cristo, limpiándonos de la levadura de la hipocresía, limpiándonos de la levadura de envidias, celos y contiendas. Limpiémonos, tenemos nueva vida en Cristo. Tercera fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Se acuerdan? Cortaban una gavilla de cebada y la presentaban delante del sacerdote. El sacerdote la presentaba delante de Jehová. Ese era el primer día hábil luego de los reposos de la Pascua. ¿Comprende? El primer día hábil. ¿Y sabe qué? Es la mañana en que Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 20 dice:
Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. De Él estamos estudiando. Ahora Cristo ha resucitado, es una realidad. Y dice, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15, 20. ¿Se da cuenta? Pablo nos dice que Cristo, al levantarse de los muertos, cumplió la fiesta de las primicias. Fue el primero. Él nos dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él nos comunica vida nueva, vida eterna. Él resucitó primero. Luego resucitaremos nosotros, seremos resucitados de acuerdo al plan de Dios que se sigue explicando allí en 1 Corintios capítulo 15. ¿Lo puede observar? ¿Lo puede entender? La mañana de las primicias, la mañana en que Cristo resucitó realmente, históricamente, desde la tumba allí en Jerusalén. Resucitó aquella mañana de las primicias de los resucitados entre los muertos. Esa es la tercera fiesta. Y la cuarta fiesta sucedía exactamente 50 días después. Les dije, el Señor resucitó y no se fue de este mundo, no se fue al cielo. No, momentito, no se fue enseguida. Estuvo con sus discípulos por lo menos 40 días, enseñándoles todo lo que de Él dicen Moisés, los profetas y los salmos. Después, el día 40, reunió un gran número de los discípulos y desde el Monte de los Olivos fue elevado y se fue. Y les dijo, quédense en Jerusalén esperando la promesa, esperando el Espíritu Santo de la promesa. En realidad es el Espíritu Santo prometido por el Padre, prometido por Dios. Así es, mis amigos. Por el primer pacto, los judíos recibieron la ley en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, en el día 50. Lo digo de nuevo, por el pacto de la ley, por el primer pacto, el antiguo pacto, los judíos en el día 50 recibieron la ley, algo muy bueno para los judíos y para el mundo entero. Pero nosotros, en el nuevo pacto, en el Mesías y en la sangre de su pacto, en el nuevo pacto, el mismo día, en el calendario anual, el mismo día de Shavuot, el mismo día de Pentecostés, nosotros los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Sí, lo dije así, textual, literalmente fueron aquellos primeros, aquel día que en Jerusalén vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hoy en día, al recibir al Mesías, inmediatamente Dios nos concede el Espíritu Santo. Pero fue para cumplir la fiesta de Shavuot. Aquellos primeros cristianos creyentes, aquellos primeros judíos que creyeron en el Mesías, recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, cumpliendo la fiesta de Shavuot, cumpliendo la fiesta de Pentecostés. Lo digo de nuevo, por el primer pacto los judíos recibieron la ley, Éxodo 19 y Éxodo 20, ese día de Pentecostés. Por el nuevo pacto, los que creímos en el Mesías recibimos ese mismo día el Espíritu Santo. Hablo de aquellos históricamente hablando, ¿no? En Hechos capítulo 2. Ahora, ¿por qué hablo de viejo pacto y nuevo pacto? Porque uso el vocabulario de Jeremías. Jeremías 31, en aquellos días dijo Jeremías que Dios iba a hacer nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y dice el escritor de Hebreos, al decir Jeremías que Dios iba a hacer un nuevo pacto, dio por viejo el primero. Entonces, no es un invento de los cristianos hablar de viejo pacto y de nuevo pacto. Lo dijo Jeremías, Jeremías 31. Los que creímos en el Mesías recibimos el Espíritu Santo prometido por el Padre. Claro, era una bendición que venía del Mesías. Su pacto, es decir, Él hizo nuevo pacto en su sangre. Nuevo pacto. Lo vamos a estudiar más adelante también, viendo su entrega. Se entregó para nuevo pacto. Y ya el sacrificio ya no fue de animales, el sacrificio fue de Él mismo en el madero de la cruz, derramó su sangre. Ahora,
El nuevo pacto, si usted lee allí Jeremías 31, Ezequiel 36, Ezequiel 37, el nuevo pacto anuncia que Dios haría de los creyentes en el Mesías, judíos y gentiles, haría nuevas personas. Pondría un corazón de carne en su interior, nuevamente nuevo corazón, nuevas criaturas. Y pondría dentro de ese creyente que creyó en el Mesías, y en el correr de los siglos usted y yo, dentro nuestro pondría, ¿qué? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Usted lo puede leer en Ezequiel 36, 27 y también lo puede leer en Ezequiel capítulo 37. Lo puede leer. Entonces, el Señor Jesucristo fue elevado al cielo y les dijo, no se vayan de Jerusalén. En pocos días van a recibir el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo prometido por el Padre. Como bendiciones del nuevo pacto en la sangre del Mesías, Dios les iba a dar a los creyentes el Espíritu Santo de Dios. Algo nuevo, algo que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, que el Espíritu de Dios estuviese dentro del creyente. Y ese beneficio tenemos en Cristo Jesús. De esta manera se cumplió la fiesta de Shavuot, las primicias de los frutos, las primicias de las cosechas de trigo. La fiesta de 50 días después de las primicias de cebada. Magnífico, todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Este es el Señor. De Él estamos estudiando y en Él nos debemos regocijar, porque en Él y con Él tenemos todo. Es cristología. Repaso y cerramos esta lección por hoy. El Mesías es Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue anunciado por la fiesta de Pascua. El Cordero murió el día exacto, el 14 de Aviv, a la media tarde. Su sangre quedó manchando el madero de la cruz. Su sangre es eficaz para limpiarnos de todo pecado y limpiar a todo aquel que cree. En Él, no en un trocito de pan, no en un aceitito, no en un vinito, no, en Él, en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Magnífico, primera fiesta. Segunda fiesta, resucitó el día exacto, el día de las primicias de la gavilla de cebada, el manojo de cebada. En esa mañana resucitó entre los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Anticipo el primero. Tercera fiesta, nos dio nueva vida terrenal, tal como lo había anunciado nuevamente el nuevo corazón. Nos dio nueva vida terrenal. Vivamos esta fiesta. Nos dio una vida plena, distinta, nueva. Vivámosla sin levadura. Y así como los judíos fueron responsables de limpiar la levadura para esta fiesta, nosotros también somos responsables de quitar de nuestras vidas la levadura de la hipocresía religiosa, los celos, las envidias, las contiendas, para vivir una vida plena. Una vida que es fiesta, con panes sin levadura. 7 días es la figura de la vida cristiana que tenemos en Cristo. En Él y con Él. Y en cuarto lugar, nos dio su Espíritu Santo. Por el viejo pacto, el primer pacto, Dios les dio a los 50 días a los judíos en el Sinaí, les dio la ley, algo magnífico. A nosotros, los que creímos en el Mesías, y específicamente aquel grupo que esperó hasta que el día 50 se cumpliera en Jerusalén, nos dio su Espíritu Santo por el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Todo lo tenemos en Él y con Él y lo esperamos a Él. Sí lo esperamos, porque las fiestas del otoño de Israel anuncian su segunda venida a Jerusalén. Mis amigos, no cabe duda, Dios todo lo tenía planeado con anticipación. Dios todo lo tenía anunciado desde Moisés, los profetas y los salmos. Magnífico. De diversas maneras lo anunció, pero con el tabernáculo y los sacrificios y los sacerdotes y los tiempos, las fechas, las fiestas, los días y hasta la hora, anunció al Mesías su primera venida y su segunda venida. ¿Confía usted en Él?
Yo espero que lo entienda, mi querido amigo, y haya confiado en Él como el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados, para recibir de Él vida nueva, recibir de Él esa resurrección que pronto nos va a dar para vida eterna en la gloria, y recibir de Él su Espíritu Santo. Bendito sea Dios por el nuevo pacto en la sangre del Cordero, en la sangre del Mesías. Tenemos todos estos beneficios por la gracia y el poder de Dios operando en nosotros. Créale a Dios, mi amigo. Crea las escrituras judeo-cristianas, podemos llamar así al Tanaj, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Crea las escrituras. Confíe en Jesucristo el Señor. No tenga una religión. Confíe en Él, el Mesías de Israel, el Cordero, el Salvador, el Señor resucitado, aquel que nos da tantos beneficios por su gracia y su gran amor con que nos amó y nos ama. Cerramos la lección número 25. Los espero en la próxima. Vamos a estudiar en la 26 y en la 27, porque hay bastante material, vamos a estudiar las fiestas del otoño de Israel, anunciando al Mesías su segunda venida a Jerusalén. Gracias por haber ingresado, asistido, permanecido en esta lección de Cristología. Gracias. Comparta estas lecciones con sus amigos. Piense en ponerlo en la escuela dominical, en el anexo, en la avanzada, en reuniones caseras. Comparta los videos, comparta las noticias para que más gente vaya conociendo mejor al Señor Jesucristo y podamos comunicar por este medio su bendita persona. Gracias por haber estado en esta oportunidad conmigo, con nosotros. Los espero en la próxima lección. Chao, muchas gracias.